estabilización, pues que la persona pueda hacer frente a los síntomas que persisten, eso es el apoyo psicológico, y el tratamiento farmacológico lo que busca es el tratamiento de la intervención más eficaz con los menores efectos secundarios, y luego la rehabilitación psicosocial, que es la búsqueda o el mantenimiento, la recuperación o mantenimiento del funcionamiento que se ha podido perder por la presencia del trastorno. Y finalmente, pues, cuando ya está estable, lo que se busca es que la persona pueda reconstruir su vida, ¿no? Finalmente, con las intervenciones tanto farmacológicas como psicosociales. ¿Qué buscan entonces los tratamientos psicológicos eficaces? Pues una disminución de la gravedad de los síntomas y de comorbilidades. Generalmente se puede presentar depresión, se pueden presentar consumo de tóxicos, como una forma de afrontar la ansiedad que les genera la experiencia psicótica. Entonces, buscamos que la persona aprenda el trastorno, sepa qué tiene que hacer, la importancia de llevar ciertas pautas, mejorar el funcionamiento, disminuir estresores ambientales, y ahí la familia tiene un papel súper importante. Entonces, trabajamos muchísimo con la familia. Hay un concepto que se llama emoción expresada y hace referencia a 3 formas de comunicación familiar que se pueden presentar: la crítica, la hostilidad y la sobreprotección. Las 3 cosas son factores de riesgo y puede llevar a una crisis. Entonces trabajamos muchísimo con las familias para prevenir futuras crisis, y la promoción de la autonomía, porque siempre estamos pensando que la persona no es su condición de salud. Estamos hablando del esquizofrénico, estamos hablando de una persona con una condición de salud que se presenta esporádicamente cuando está la crisis o cuando comienzan a presentarse los problemas, pero cuando no está esto, pueden funcionar y tener una vida como cualquier otra persona. O sea, ustedes seguro que van por la calle y pueden hablar con alguien y no van a tener ni idea de esa persona si tiene un diagnóstico de esquizofrenia o no, porque cuando está en la fase estable funciona como todo el mundo. Entonces el asunto es cómo ayudar a la persona para que siga teniendo una vida significativa y pueda alcanzar los objetivos vitales que se planteen. Entonces, los modelos de tratamientos psicológicos eficaces son aquellos que se basan en el modelo de vulnerabilidad de estrés, ¿no? Entonces se hacen cosas como, pues, intervenciones psicoeducativas, que es lo que comentaba Gloria que hacemos en la asociación, entrenamientos en habilidades sociales, la rehabilitación cognitiva por aquellos los déficits cognitivos que pueden presentarse secundarios al trastorno, el entrenamiento en regulación emocional, evidentemente, y manejo del estrés. Ustedes ya han visto por qué, porque el estrés es un factor de riesgo, ¿no? Puede llevar a recaídas. Tratamientos cognitivos conductuales para síntomas positivos, para que en caso de que persistan síntomas, la persona pueda tomar cierta distancia del síntoma y tener una respuesta emocional y conductual distinta a la que suele tener ante este tipo de sintomatología. Yo les quería hablar de 2 tipos de tratamientos que yo entendería son alternativos en la medida en que son integradores de muchas de las intervenciones que yo les he comentado ahora y además no se están usando en Colombia. Nosotros estamos tomando en la asociación algunos elementos de estas intervenciones y quería presentárselos, pero como no tenemos tiempo, entonces me voy a dedicar básicamente a lo que es mindfulness y regulación emocional. Así que si me permiten voy a pasar varias diapositivas y les voy a hablar. Este era un ejemplo de lo que hacemos allí. Esto, mindfulness. ¿Alguien ha oído hablar de mindfulness? ¿No? Ok, pues yo les voy a contar en qué consiste el mindfulness y la regulación emocional. Ya hemos visto que la regulación emocional es muy importante en estos casos, pero no solamente para los casos de las personas con trastorno mental grave, para todos nosotros. Todos tenemos que tener habilidades para poder hacer frente a la adversidad y a las situaciones difíciles, ¿no? Y poder regular nuestra experiencia emocional. Eso es la regulación emocional, es la capacidad que tenemos para poder modificar la respuesta de la experiencia emocional a nivel cognitivo, a nivel comportamental, la respuesta fisiológica. Se ha visto que las personas que tienen mayores habilidades de regulación emocional pues son personas que funcionan mejor a nivel personal y social, pero además son personas que tienen mucho menos posibilidades de presentar un trastorno mental, sea grave o un trastorno mental no grave, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con esquizofrenia? ¿Cuáles son las alteraciones emocionales que presentan estas personas? Algunas de las que ya les comenté, pero además sentimientos de inutilidad, desesperación, soledad, desesperanza, la ansiedad que les comentaba,
síntomas agudos de depresión que pueden finalmente llevar a que se presente una comorbilidad con una depresión, miedo, pánico. Imaginen ustedes, claro, las experiencias por las que pasan estas personas, que muchas son experiencias realmente muy duras, que producen mucho miedo. Entonces, esas son algunas de las alteraciones emocionales. Y entonces, claro, si se presentan estas alteraciones emocionales, ¿cuáles serán las consecuencias de esto? Las consecuencias es que precisamente por estas dificultades emocionales y por no saber cómo manejar las experiencias de una forma emocional un poco más adaptada, pues se presentan síntomas y se mantienen los síntomas psicóticos. Hay un riesgo, evidentemente, de recaída, de crisis, hay riesgo de suicidio, hay un deterioro en el funcionamiento y en la calidad de vida. Y yo también me gustaría que se quedaran con esto. En el caso del trastorno mental grave, y en este caso la esquizofrenia, tal vez lo más perturbador no es el síntoma en cuanto tal. Lo más complejo y difícil y lo más perturbador vitalmente es la respuesta emocional y conductual que tiene la persona frente al síntoma. Aunque parezca increíble, una persona puede tener alucinaciones o delirios, pero si ha tenido el apoyo psicológico que corresponde, la persona puede tomar distancia de esa experiencia y no tener una respuesta emocional ni de miedo ni de angustia, porque puede atribuirla al trastorno y seguir con su vida. Pero mientras que no tenga ese apoyo, la persona va a perderse en sus delirios, va a perderse en sus alucinaciones, con todo el miedo y la ansiedad que esto le pueda causar, porque son experiencias complejas. Yo me voy a arriesgar, no tenemos tiempo, pero yo les voy a pedir, hagamos un ejercicio cortitito, ¿vale? Yo les voy a pedir que cierren los ojos y presten atención a su respiración un momento. Solo, por favor, cierren los ojos y presten atención a cómo entra y sale el aire de sus fosas nasales. A esa experiencia, unos segundos. Bueno, si quieren pueden abrir los ojos. Yo apuesto, diría, no sé, de pronto aquí estamos con personas que tienen una super capacidad de atención, a que mientras que ustedes estaban prestando atención a la respiración, de pronto la cabeza se les iba para otra parte. ¿Les pasó que de pronto mientras estaban prestando atención surgían imágenes, ideas, preocupaciones? Y de pronto como que decían, ay no, estoy respirando, entonces otra vez a la respiración, pero me voy y vuelvo. ¿Les pasó algo así? ¿No? Que era difícil mantenerse solamente en la respiración. Bueno, yo les voy a hablar de eso. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness es una estrategia, un tipo de intervención psicológica. La persona que la introdujo en la Occidente se llama Jon Kabat-Zinn y su definición es, la definición de él, mindfulness es prestar atención de manera intencionada en el momento presente y sin juzgar. Así que estamos hablando, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de varias cosas. Hablamos de la apertura a la experiencia consciente, ¿no? Poder estar abiertos a lo que surja en el presente, centrarse en el momento presente. Generalmente estamos con nuestra mente en el pasado y en el futuro, y nos la pasamos así, ¿no? Entonces, salgo de aquí, tengo que hacer no sé qué más, luego tengo que hacer no sé qué. Ay, pero no hice no sé qué, no sé, y así no la pasamos. Nunca, difícilmente estamos en el momento presente. Pero además una ausencia de interpretación. Generalmente las experiencias que vivimos en el presente las estamos juzgando todo el tiempo y nos la pasamos en términos de esto me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta. Esto no debería ser, esto debería ser así, esto no sé qué. Todo el tiempo estamos jugando la experiencia. Pues entonces la idea es, ay, caramba, tú me puedes echar, es que lo saqué. Poner la presentación otra vez. Es que... Sí. Ya, le traigo la... Bueno, y no intentar evitar. La evitación es un problema y sobre todo
siempre estamos intentando evitar las experiencias desagradables, las emociones desagradables o las emociones negativas. Pues el mindfulness nos entrena para poder estar incluso en el momento presente en casos de circunstancias que no sean tan gratas como otras. Finalmente, ¿cuáles son los componentes de mindfulness? Son dos. Uno, la atención, estar en el momento presente, pero la actitud, y esto es lo que entrenamos. Una actitud de no juzgar, me gusta, no me gusta, debería ser, no debería ser, no sé qué. La paciencia, la posibilidad de dejar que las cosas sigan su curso. Realmente queremos forzar y que las cosas sean como queremos que sean y que sean ya, ¿no? La mente de principiante, que tiene que ver con el juzgar y con estos esquemas cognitivos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia de aprendizaje y con la idea de cómo se supone que son las cosas. Entonces vivimos anticipando y nunca estamos, casi nunca, entendiendo realmente qué es lo que pasa. Entonces pasan dos cosas y, yo ya sé, entonces, ¿no? Yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé que no sé qué, entonces lo que yo debería hacer es, pero nunca estamos viendo qué es lo que realmente estamos pasando. La mente de principiante es estar acercándonos a la experiencia del momento presente, como qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver, cada cosa cambia, todo el tiempo la experiencia está cambiando. Con esta certeza que todo está cambiando, pues estamos momento a momento mirando qué es lo que estoy viviendo ahora. La confianza, que tiene que ver con no luchar, con la capacidad de aceptar en caso de que no podamos cambiar unas circunstancias y aprender a soltar. ¿Qué no es mindfulness? Pues mindfulness no es el pensamiento positivo. O sea, no es que nos entrenemos en ver las cosas, el lado positivo de las cosas, ¿no? O ver las cosas más bonitas de lo que son. Esto no es. Tampoco es una técnica de relajación, porque es que no estamos buscando deshacernos ni de la ansiedad ni de las emociones negativas, no, estamos entrenándonos para estar y observar. No es entrar en trance, no estamos buscando eso ni mucho menos. Y tampoco es tener la mente en blanco, ustedes ya vieron con el ejercicio, o sea, yo apuesto a que ustedes no pudieron quedarse solamente viendo cómo entraba y salía el aire por su nariz. Y además que es inviable tener la mente en blanco, siempre están apareciendo pensamientos, imágenes, ideas, emociones, sensaciones. El entrenamiento es aprender a soltar, que cuando surja algo lo observemos, seamos conscientes y podamos dejarlo seguir. Listo. ¿Me tengo que cortar ya? Ay, bueno, ya iba a entrar solo por decirles cuál es el origen de esto. Bueno, pues mindfulness es una técnica que se basa en la psicología budista, que tiene una tradición de 2500 años, ¿vale? Y en su contexto antiguo, pues lo que buscaba era la atención plena, estar en el momento presente y eliminar costumbres arraigadas de la mente que están relacionadas con el sufrimiento y que llevan a experimentar emociones como la ira, la envidia, la codicia. Y bueno, la introdujo Jon Kabat-Zinn hace 30 años y me da mucha pena no poder contar más. No, le doy unos 5 minuticos más. Bueno. Para que cierre. Hace 30 años, Jon Kabat-Zinn, un médico, introdujo las prácticas de mindfulness en la medicina occidental para tratar el tema del estrés. Entonces creó la clínica de reducción del estrés en el centro médico de la Universidad de Massachusetts. Desde hace 20 años, la práctica de mindfulness es una práctica que se ha arraigado mucho en países, sobre todo anglosajones, ¿vale? ¿Cuál es la relación de mindfulness y la psicología? Pues es en el marco de lo que podríamos llamar la tercera ola de tratamientos cognitivos conductuales. Uy, se acabó. Que surge mindfulness. ¿Qué hacemos los psicólogos clínicos con este tipo de estrategia, de herramienta terapéutica? Lo que buscamos es reestructurar la relación que tiene el paciente con el problema, ya sea cual sea este problema, una alucinación, un delirio, el estrés, sintomatología depresiva, que la persona pueda tomar una actitud, relacionarse de una forma diferente, aceptando, o bien, relacionándose con curiosidad. ¿Qué es lo que estoy sintiendo y por qué? ¿Cómo es eso que siento? ¿Vale? Y aceptando el momento presente. Esto yo les voy a mostrar ahora, a ver. Estas simplemente son intervenciones clínicas, psicológicas, que tienen como base el mindfulness, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, la terapia cognitiva basada en mindfulness. Cada uno tiene una intervención orientada hacia un tipo de patología, entonces dolor crónico, la primera, la prevención de recaídas en depresión, la segunda, la terapia cognitivo-dialéctica que se utiliza en trastorno límite de personalidad, la terapia de aceptación y compromiso para trabajar trastornos de ansiedad, incluso el TOC.
¿Cuáles son los supuestos de mindfulness? Pues mindfulness dice, nosotros todo el tiempo estamos funcionando con piloto automático. ¿A ustedes no les pasa que a veces van por la calle y después se dan cuenta que es que no saben dónde están porque están tiqui, 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 no pensando todo el tiempo en cosas? Estamos funcionando mucho andamos desconectados. El cuerpo va por una parte y nuestra cabeza por otra, ¿no? Entonces ese es el piloto automático. Y resulta que ese piloto automático con el que andamos es un terreno fértil para la psicopatología. O sea, por andar en piloto automático es muy probable que nosotros tengamos respuestas emocionales que no se ajustan a las condiciones en las que estamos, que además vivamos más emociones negativas de las que deberíamos tener, porque es que estamos viviendo en un engaño permanente, porque nunca estamos donde estamos. ¿Qué dice mindfulness? Pues que la habilidad de darnos cuenta se puede desarrollar, que requiere una práctica regular, pero además que si la alcanzamos vamos a tener respuestas más adaptadas, vamos a tener un mayor efecto positivo, un mayor ajuste en nuestras áreas vitales en general. Así funciona la meditación, que es lo que a ustedes seguramente les pasó. Hay una intención, generalmente es una intención de buscar el bienestar o de trabajar con cierta problemática cuando estamos utilizando mindfulness. ¿Cuál es el entrenamiento? Una parte del entrenamiento, que es lo que tiene que ver en concreto con la meditación, es que podamos seguir la respiración. Entonces nosotros prestamos atención a cómo inhalamos y cómo exhalamos. Pero ¿qué pasa? Prontito nos distraemos. Y entonces comienzan a surgir imágenes, ideas, preocupaciones o sensaciones. Me pica aquí, me pica por aquí, no sé qué. Y esto nos lleva, la práctica es, volvamos a dirigir la atención y centrémonos en dónde estamos, pero sin juzgarnos, sin crítica, con curiosidad y con aceptación. Y estas son las técnicas. Entonces hay un entrenamiento en la respiración, ¿vale? Hay un entrenamiento en meditación, son algunas de las técnicas que se utilizan en mindfulness. El body scan, que es el objetivo tiene como objetivo que podamos ser conscientes de las sensaciones en nuestro cuerpo. La meditación caminando. Yoga consciente son algunos elementos que utilizan en mindfulness. Y luego todo este entrenamiento, la idea es que se generalice en la vida de todos los días y podamos ser conscientes del momento donde estamos, qué es lo que está pasando, haciendo las actividades que estemos haciendo en la vida cotidiana. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con mindfulness? El entrenamiento nos lleva a observar pensamientos, emociones, sensaciones, tener conciencia del contexto donde estamos, con actitudes, como les comento, de curiosidad, apertura, aceptación. Esto nos permite ser más conscientes del piloto automático con el que estamos funcionando. Y entre más conscientes somos del piloto automático, este piloto automático disminuye aún más. O sea, las pautas de comportamiento automáticas, las pautas de pensamiento que tenemos de pensar siempre lo mismo y estar atribuyendo las mismas cosas, siempre el mismo rollo, pues esto va disminuyendo y su impacto, su intensidad de impacto en la vida va disminuyendo. Y esto abre un espacio. Y en ese espacio, entonces, nosotros, sabiendo qué es lo que qué está pasando y dónde estamos, y qué sentimos y qué pensamos, podemos elegir la respuesta más adecuada. Ese es el entrenamiento y lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera como hacer unas precisiones con respecto a estas intervenciones que veo que despertaron muchísimo interés en el auditorio. Sé, de acuerdo a lo que he podido trabajar con profesionales en con esta. Una de mis dudas era sobre las terapéuticas alternativas, porque de cierta manera este tipo de pacientes se maneja, es muy común en nuestra sociedad. Es importante la parte integral desde el punto de vista farmacológico, no farmacológico y terapéutica alternativa. ¿Por qué? Porque la parte de homeopatía, esencias florales, hay psicoterapias no convencionales que responden muy bien a este tipo de pacientes, pero lógicamente debe uno redireccionarlos a un programa como el programa de Recuperarte para poder encauzarlo tanto individual como familiar y social. Entonces la pregunta mía, si en este programa se maneja este tipo de terapéuticas alternativas o si se puede empezar a trabajar desde ese punto de vista de terapéutica alternativa. Y la otra pregunta es, si yo tengo un paciente con esquizofrenia pues ya definido, le estoy dando mi manejo alternativo, ¿cómo hago para poderlo
inscribir o direccionarlo a este programa, si hay algún requisito para esto. Básicamente es eso. Bueno, con respecto a lo primero que dices, yo creo que, como lo comenté, lo suyo son los tratamientos combinados. Y yo no vería por qué no dentro de esos tratamientos combinados se pudiera incorporar también la intervención con esencias florales y otro tipo de apoyos, ¿vale? El asunto es que los profesionales se coordinen. Porque el problema de los tratamientos coordinados es que uno va por un lado, el otro va por el otro y el otro va por el otro. Entonces, yo creo que todo es apoyo, todo aporta a la recuperación, pero aporta siempre y cuando los profesionales tengan un espacio por lo menos de compartir hacia dónde van, cuáles son los objetivos terapéuticos desde cada enfoque y puedan acordar una intervención integral, que es lo que nunca pasa, ¿vale? Entonces, esa es una dificultad y ahí es donde los profesionales tenemos que actuar y ser un poquito más asertivos entre nosotros. Y con respecto a cómo derivar a una persona al programa Recuperarte, pues se pueden comunicar. La asociación tiene una página web, la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia. Ahí hay unos teléfonos de contacto y entonces a través de ellos pueden contactar con nosotros y nosotros les damos información acerca de todos los programas que tenemos. Hacemos una evaluación y vemos qué de esos programas puede, en el momento en que se encuentre la persona con sus condiciones, con su condición de salud y características, que el programa puede ser más adecuado, ¿no? Puede ser de mayor beneficio para ella. Buenos días. Buenos días. Simplemente quiero hacer 4 anotaciones en cuanto a psicología y manejo psicológico de nuestros pacientes. 1, lo que actualmente se llama mindfulness, lo he escuchado nombrar por Carlos Castaneda, que es un escritor mexicano, que simplemente nombra su experiencia con un chamán que le explica cómo fue la vivencia de los toltecas, y él lo llama aquietar la primera atención. Él lo hace a través de un ejercicio que se hace con una vela para fijar la atención en la vela. Cuando ya se logra fijar la atención, le explica cómo respirar de izquierda a derecha e ir pasando pues los eventos duros de vivencia del paciente o de la persona que lo esté haciendo. 2, eso lo nombra él pues en una cantidad de libros que tiene Carlos Castaneda, no sé si sean de conocimiento del público. 2, todos los simposios del año anterior estaban dirigidos hacia el control de la disbiosis intestinal. Parece ser que la neurociencia ha llegado a la conclusión de que las bacterias que tenemos en nuestro hábitat intestinal tienen gran influencia sobre la formación y producción de algunas hormonas o incluso la serotonina, y eso es lo que hace que nosotros tengamos la sensación de placer frente a la vida. Es decir, que vamos a entrar nuevamente en el naturismo antiguo de purgar y sembrar flora. Los conceptos de prebióticos, probióticos y purgantes. 3, la meditación debe tomarse no como sentarse ahí a pensar en que no, la meditación debe ser constante en todo momento de tu vida. Si te estás bañando, estás sintiendo el jabón, el agua, el olor del jabón, la frescura que te genera el jabón, no estás bañándote y pensando que tienes que llegar a las 8 al Congreso, porque entonces no viviste. Eso es realmente meditar. Y otra acotación es que la medicina tradicional china, pues que es lo que más, hacia donde yo siento más atracción de practicar, plantea simplemente que todas las enfermedades tienen un proceso psico, neuro, endocrino, cardioinmunológico. Es decir, que todo empieza en la psique. Y no en la psique porque te enloqueciste frente a algo, sino cualquier emoción, una rabia, una tristeza, un desengaño, puede generar una migraña, algún problema cólico. Es decir, que todos debemos fijar nuestra mirada en ese ser integral que somos, cuerpo, alma y espíritu, porque si seguimos tratando solamente el carro, pues vamos a seguir generando enfermedades. Eso era todo. Ya, permítame. Muchísimas gracias. A ver, doctora, con mucho respeto para toda la audiencia y también si de pronto en este momento tenemos acá a un profesional de la psiquiatría, pues también le quiero pedir mis disculpas porque pues
no es como para criticarlos ni hacerlos sentir mal. Pero, a ver, doctora, dentro de la psicología reconozco que hay mucho apoyo y mucha ayuda para los pacientes que sufren de esquizofrenia o de pronto, pues, desafortunadamente de alguna enfermedad mental. Cuando se remite el paciente al psiquiatra, el psiquiatra lo único que hace es medicar al paciente. Y desafortunadamente lo medica con una medicina demasiado fuerte, donde el paciente lo único que hace es mantenerse dopado. Ahí sí se aísla completamente de su familia, ahí sí prácticamente el paciente entra en un campo demasiado tenaz, donde no quiere saber absolutamente de nada, sino de estar durmiendo o haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa con este paciente que antes se está destruyendo y quitándosele la posibilidad de salir adelante? Yo creo que si los psiquiatras tuvieran programas de recuperación, como usted nos lo manifestaba ahora, donde se le diera esa oportunidad de él vivir nuevamente y sobre todo en compañía con la familia de tener actividades de recuperación, pues esto sería fenomenal. Pero doctora, a uno le llega un paciente con algún problema psicológico y realmente le da a uno temor y miedo mandarlo donde un psiquiatra, porque realmente estos son los resultados que se tiene con ellos. Es que es más, el psiquiatra ni siquiera ahonda en la vida interna o familiar del paciente, simplemente se limita a mandarle los medicamentos más fuertes para tenerlo dopado y no es más. Muchísimas gracias.